¿Sabías que el oeste de Ucrania fue escenario de más de 30 batallas cruciales en 1944, con un costo devastador de miles de vidas civiles? Esta fue una lucha por la supervivencia, donde cada pueblo resistió contra fuerzas abrumadoras. Antes de seguir, suscríbete y comenta la palabra oculto para hacernos saber que te interesan estos temas. El oeste de Ucrania, una región rica en cultura y tradiciones, se convirtió en 1944 en un escenario de destrucción y resistencia. Mientras las fuerzas alemanas luchaban por mantener su control sobre la región frente al avance soviético, la población local quedó atrapada en una guerra que no solo era militar, sino también política y social. Este documental revela las historias de los valientes hombres y mujeres que se enfrentaron a desafíos aparentemente insuperables, ya sea como parte de movimientos insurgentes o como civiles luchando por sobrevivir. 1944 no fue solo un año de batallas, sino un periodo que definió el destino del oeste de Ucrania y su papel en el conflicto global de la Segunda Guerra Mundial. La ubicación geográfica de Ucrania, entre Europa Central y la Unión Soviética, la convirtió en un campo de batalla estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, la Operación Barbarroja marcó el inicio de la ocupación nazi, que trajo consigo un régimen de terror que afectó a millones de personas. Al oeste, la región se enfrentó a una ocupación brutal donde los nazis implementaron políticas de exterminio contra la población judía y otras minorías étnicas, junto con una explotación sistemática de los recursos locales. El este de Ucrania, mientras tanto, quedó bajo control soviético tras una serie de ofensivas que comenzaron a recuperar territorio en 1943. Esto creó una situación única, una Ucrania dividida entre dos potencias opresoras, cada una imponiendo su dominio a través de la violencia y la represión. En este contexto, surgió el Ejército Insurgente Ucraniano, una organización que buscaba resistir tanto a los nazis como a los soviéticos. Esta resistencia no solo involucró a soldados y combatientes entrenados, sino también a agricultores, estudiantes y familias enteras que apoyaban la causa desde las sombras. Además, las tensiones históricas entre diferentes grupos étnicos, como ucranianos, polacos y judíos, aumentaron debido a las políticas divisorias impuestas por los ocupantes. Las rivalidades internas dificultaron la formación de una resistencia unificada, lo que dejó a muchas comunidades vulnerables a los ataques y las represalias. El año 1944 marcó un cambio radical en el oeste de Ucrania. Fue durante este periodo que la Operación Bagration, lanzada por el Ejército Rojo, expulsó a las fuerzas alemanas del territorio ucraniano. Aunque la operación fue una victoria estratégica para los soviéticos, las repercusiones en la población local fueron devastadoras. Ciudades como Ternópil y Leópolis se convirtieron en escenarios de intensos combates. Los alemanes, al verse superados por el avance soviético, implementaron tácticas de tierra quemada, destruyendo infraestructura y comunidades enteras para frenar el avance enemigo. Los bombardeos aéreos y los ataques de artillería dejaron barrios reducidos a escombros, y los civiles que no lograron huir quedaron atrapados entre las líneas enemigas. En las zonas rurales, el ejército insurgente ucraniano utilizaba los densos bosques para emboscar a las tropas alemanas y soviéticas. Estas operaciones de guerrilla eran peligrosas, pero lograron retrasar las ofensivas lo suficiente como para permitir que algunas comunidades escaparan de la zona de conflicto. Sin embargo, los insurgentes también enfrentaron desafíos internos. Los recursos escaseaban, las líneas de comunicación eran constantemente interceptadas y muchos combatientes fueron capturados o ejecutados. La población civil desempeñó un papel crucial en este periodo. En medio de la devastación, los aldeanos improvisaban refugios subterráneos para protegerse de los bombardeos, cultivaban alimentos en condiciones extremas y mantenían vivas las tradiciones culturales como una forma de resistencia simbólica. En paralelo, las redes clandestinas ayudaban a los refugiados a cruzar las fronteras o proporcionaban información a los insurgentes sobre los movimientos del enemigo. Una de las historias más impactantes de este periodo es la de un grupo de mujeres en Leópolis que organizaron un hospital clandestino en los sótanos de una iglesia destruida. Este hospital no solo atendía a insurgentes heridos, sino también a civiles atrapados en la ciudad.
Las mujeres arriesgaron sus vidas diariamente, enfrentándose a la posibilidad de ser descubiertas por patrullas nazis o soviéticas. Al final de 1944, el Ejército Rojo había tomado el control del oeste de Ucrania, pero la región estaba devastada. Las historias de heroísmo y sacrificio quedaron enterradas bajo los escombros, esperando ser rescatadas y recordadas. El oeste de Ucrania enfrentó desafíos únicos que iban más allá de los enfrentamientos directos con los nazis y los soviéticos. La escasez de alimentos, medicinas y otros recursos esenciales se agravó con el bloqueo de rutas comerciales y la destrucción de infraestructuras críticas. Muchas familias sobrevivieron gracias al trueque de bienes básicos, pero estas redes de intercambio eran a menudo interrumpidas por las fuerzas ocupantes. En términos sociales, las divisiones étnicas y políticas internas dificultaron la formación de una resistencia unificada. Los ucranianos que apoyaban al ejército insurgente ucraniano a menudo se enfrentaban a conflictos con polacos que también luchaban por su independencia. Estas tensiones, combinadas con las represalias masivas por parte de los nazis y los soviéticos, generaron un ambiente de desconfianza y miedo constante. Por otro lado, las mujeres desempeñaron un papel vital en la resistencia. Mientras los hombres luchaban en el frente, muchas mujeres asumieron roles como mensajeras, enfermeras y organizadoras de redes clandestinas. A pesar de su importancia, sus contribuciones han sido históricamente subestimadas, pero representan un componente esencial de la lucha por la supervivencia en esta región. El fin de la ocupación nazi en 1944 no significó el fin del sufrimiento para el oeste de Ucrania. Bajo el control soviético, la región experimentó una nueva ola de represión. Los líderes del ejército insurgente ucraniano fueron capturados y ejecutados, mientras miles de civiles fueron deportados a campos de trabajo en Siberia. A pesar de esto, las comunidades locales comenzaron a reconstruir lentamente sus vidas. Las familias que habían perdido sus hogares construyeron nuevas aldeas con los recursos limitados que tenían a su disposición, y las iglesias, muchas de las cuales habían sido destruidas o cerradas, se convirtieron en centros de reunión para preservar la identidad cultural de la región. En términos históricos, la lucha por la memoria comenzó casi de inmediato. Los sobrevivientes contaron sus historias en secreto, temiendo represalias del gobierno soviético. Hoy en día, estos relatos se han convertido en una parte integral de los esfuerzos por preservar la historia de Ucrania, con museos y monumentos dedicados a las víctimas y héroes de este periodo. La historia del oeste de Ucrania en 1944 es un testimonio de la fortaleza y resiliencia de su gente. Enfrentando dos de las fuerzas más destructivas de la historia, estos hombres y mujeres demostraron un coraje incomparable. Aunque las cicatrices de este periodo todavía son visibles, las lecciones que nos deja son universales: la importancia de la resistencia, la unidad y la preservación de la memoria. Explora más sobre la historia de Ucrania investigando, compartiendo este documental y viendo otros videos relacionados con la Segunda Guerra Mundial y la historia de Europa del Este. Ayúdanos a mantener viva esta memoria.